Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar acá a ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ve y comparte este canal con tus amigos para que podamos difundir de esta manera la palabra de Dios. Chao, que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, haré la revisión de un Pentateuco de nuestros hermanos mayores, los judíos. Y me refiero a la Torá Jaín, un legado viviente que vas a conocer aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer la revisión de este Pentateuco, Torá Jaín, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, recuerda hacerlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a ver cómo es este Pentateuco Torá Jaín. Les recuerdo que cuando hablamos de la Torá es como nuestros hermanos mayores, los judíos, denominan a los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, a los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Entonces, la Torá es el principal escrito que tiene la religión judía en la actualidad. Y cuando hablamos de Tanakh, correspondería a lo que nosotros conocemos como los cristianos como el Antiguo Testamento, que tiene los Nevi'im, los Ketuvim y los escritos, junto a la Torá. Bien, hermanos, entonces aquí vamos a ver la Torá Jaín. Acá usted puede ver que es una obra bastante bella, la Torá Jaín, un legado viviente del rabí Aryeh Kaplan, de editorial Ney Sholem. Esta es una Biblia eminentemente judía, queridos hermanos, que tengo en mi colección, y es una Biblia bastante hermosa que tiene un alto de aproximadamente 24 centímetros. Es una Biblia, perdón, es un Pentateuco de gran tamaño. Disculpe si se me sale la palabra Biblia, es que estoy acostumbrado a mostrar Biblias en mi canal, así que disculpe por favor. Es un Pentateuco de color azulado con celeste, bastante hermosa, de tapa dura. Acá aparece la Torá Jaín, acá aparecen las letras hebreas y el nombre de la editorial Ney Sholem. Tapa dura, hermanos, la cual demuestra que es de excelente calidad. Ahora vamos a ver cómo es en su interior esta Torá. Entonces, Torá Jaín, un legado viviente, los 5 libros de la Torá con áftaro hebreo-español. Notas. Una nueva traducción basada en fuentes judías tradicionales, con notas, introducción, mapas, tablas, gráficos, bibliografía y índice de nombres por el rabí Aryeh Kaplan, de editorial Ney Sholem. Entonces, hermanos, aquí tenemos esta hermosa Torá que les voy a compartir a continuación. Entonces, un dato que usted debe quizás conocer es que los libros judíos se abren de manera distinta como nosotros lo hacemos tradicionalmente en Occidente. Entonces, miren, se abre en este sentido, en el sentido avanzando hacia la aguja del reloj. Entonces, acá podemos ver que está basada en un título original en inglés llamado The Living Torah del rabí Aryeh Kaplan y fue publicada en el año 2018 en Buenos Aires, Argentina. ¿Y por qué razón se publican principalmente en Argentina, hermanos? Porque recordemos que dentro de América Latina, el país que posee la población judía más numerosa está en la hermana República de la Argentina. Entonces, por esa razón, se publican principalmente en Argentina. Acá vamos a ver una introducción del traductor del inglés al español. Introducción del traductor.
Es una gran turbación que uno comienza una traducción de la Torá. Es el libro más sagrado del judaísmo. Cada una de las palabras tiene una significación y profundidad infinitas. Desde el comienzo, el traductor sabe que la mayor parte de esto se perderá en la traducción. Aún así, al mismo tiempo, el traductor tiene la responsabilidad de preservar tanto de la profundidad y sentido de la Torá como sea humanamente posible. Por otra parte, es mucho más fácil traducir un libro que nunca se ha traducido. La Torá, no obstante, ha sido traducida muchísimas veces. ¿Qué justificación hay para una nueva traducción? ¿Qué tendrá esta que les haya faltado a las otras? La mayor parte de las traducciones de la Torá previas pueden dividirse en dos categorías. Las tradicionales están en su mayoría basadas en la traducción King James. Recuerda, hermanos, que esa traducción King James es una traducción protestante publicada en inglés. Aunque esta es una magnífica obra de erudición, no se basa de fuentes judías y es a menudo contraria a las enseñanzas judías tradicionales. Además, el lenguaje es arcaico y dificultoso para el lector moderno. Estas dos deficiencias siguen vigentes en la mayor parte de las traducciones tradicionales. Aunque es posible que las traducciones modernas sean más amenas, a menudo están todavía más divorciadas de las fuentes judías que las otras. A pesar de que los descubrimientos arqueológicos y lingüísticos pueden ser extremadamente interesantes, ellos no forman parte de una tradición ininterrumpida. Muchas tradiciones judías respecto de cómo traducir la Torá se remontan a nada menos que 1000 años después de su escritura, puesto que en tiempos antiguos el cambio era lento en llegar. Es de esperar que estas tradiciones tengan un alto grado de fiabilidad. Lo que es más importante, estas tradiciones constituyen un área fundamental en la fe judía, no menos que la misma Torá, el Talmud y sus obras afines son parte de la tradición judía. Una traducción que haga caso omiso de las enseñanzas de los antiguos sabios parecerá extraña, casi ajena al lector judío moderno. Entonces, esa es la introducción del traductor inglés que realizó esta obra en español y que es bastante amplia, hermano, si usted la desea conocer para que pueda adquirir esta Torá. Después, utilizando este volumen, Torá Haim, un legado viviente, es un volumen para ser leído y disfrutado. El lenguaje ha sido mantenido lo suficientemente simple para que incluso un niño entienda el texto y disfrute de los relatos. Para la persona que desee profundizar más, hay extensas notas que explican la mayor parte de las áreas donde pueden existir interrogantes. Las referencias a las notas se indican en el texto con un asterisco. Por consiguiente, el asterisco le dice al lector que hay una nota referente a la palabra o frase que está leyendo. El volumen se completa con mapas, ilustraciones, diagramas y gráficos para hacerlo más comprensible. No se ha dejado esfuerzo de lado para hacer de este volumen la traducción de la Torá más detallada que pueda encontrarse. Entonces, ese es el desafío de quienes publicaron esta Torá, que sea una de las mejores traducciones al español. Y aquí, para conocer un poco más acerca del autor de esta versión castellana, Rabbi Kaplan fue quien vivió entre 1934 y 1983, fue una fuerza importante detrás del fenómeno de la Techuvá, el retorno a la observancia judía. Una vez comentó: a lo largo de la historia, los judíos siempre han sido observantes. El movimiento de la Techuvá es solo una normalización. Escribió cerca de 50 libros, alimentando la Neshama, alma de miles de lectores deseosos de beber de las inagotables fuentes de sabiduría de nuestra bella herencia judía. Tal vez su obra más célebre sea esta, su traducción de la Torá, de la cual nos enorgullecemos en poder brindar al lector hispanohablante una versión en su propia lengua. Las deficiencias de la mayor parte de las traducciones de la Torá al inglés mencionadas en la introducción del traductor inglés quizás sean aún más acentuadas en el caso de las traducciones españolas. Por consiguiente, además de intentar cumplir los mismos objetivos que la versión inglesa y haber tratado de presentar su estilo, tanto en el texto como en las notas, hemos adaptado esta obra a la lengua castellana moderna.
términos de poco uso han sido reemplazados por formas más dinámicas. Por ejemplo, ustedes en vez de vosotros. A la vez, dado que es probable que muchos lectores hayan tenido que recurrir hasta ahora a versiones gentiles de la Biblia, que muchos, recuerden que los gentiles hermanos son, los judíos nos dicen a nosotros los cristianos, que en muchos casos pueden haberles hecho sentir alejados de su condición judía. Hemos tratado de hebreizar esta obra lo máximo posible. Vocablos como Salmos, Jerusalén, Moisés pueden serle familiares al lector, pero tener no obstante un poco sabor judío para él, por lo que todos los libros del Tanakh, Biblia hebrea, así como gran parte de los nombres propios, han sido escritos de acuerdo con su pronunciación hebraica: Teilín, Salmos, Jerusalén, Moshe, Moisés. Esto acercará al lector aún más al texto original, haciéndole recordar constantemente que la Torá es un texto hebreo y ayudándolo a familiarizarse con la lengua de nuestro pueblo. Cabe destacar asimismo el esmero que se puso en lo concerniente a la parte gráfica de la obra, impreso en un formato renovado y con letras claras. En el texto original hebreo se realizó todo el diseño de las letras nuevamente a fin de obtener el mejor formato. Los pesuquín, versículos, están señalados con números tanto en la sección hebrea como en la española, de modo que hay una asociación rápida y directa entre ambas. El diseño de las láminas y las tablas fue realizado nuevamente en aras de la claridad, abarcando un espacio más amplio. Torah Jaim, un legado viviente, se publica en 3 ediciones distintas, en 5 tomos llamados la Torah viviente, correspondiente cada uno de ellos a cada uno de los sefarim libros del Humash, Torah. El presente es un solo volumen, como si también solo en español, en un solo tomo que abarca toda la obra, invitando al lector a elegir el formato de su preferencia. Entonces, hermanos, acá habla acerca de las características que tiene esta Torah Jaim, del Rabí Aryeh Kaplan, quien hizo la traducción. Luego aparece un índice de los distintos parashá con las páginas en donde se localizan, como usted lo puede visualizar, y así aparece a continuación en las siguientes hojas. Después aparece un índice de los libros de la Torá, de los 5 libros de la Torá, comenzando por el Bereshit, que correspondería al Génesis, y los capítulos, hermanos, están divididos por subtítulos, no todos, pero algunos versículos tienen subtítulos. Por ejemplo, aquí aparece la creación, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el Shabbat, el hombre, la maldición de la mujer, la maldición del hombre, la expulsión, Caín y Hebel. Entonces, así aparece a lo largo tanto del Bereshit, que es el Génesis, el Shemot, que es Éxodo, y así con los demás libros de la Torá, como el Vaikra, el Bamidbar y el Devarim. Y aquí ya comenzamos con el primer libro de la Torá, que es el Bereshit, que es conocido en la Septuaginta griega como el Génesis, y aquí está en formato hebreo. Entonces, ¿qué es lo que usted puede observar? Que aparece una sección con el texto en hebreo, y tal como aparecía en la introducción, con un formato moderno para que pueda ser entendido. Y recordemos que se lee desde derecha a izquierda, que es distinto como lo hacemos nosotros acá en Occidente. Entonces allí está el texto en hebreo, y a continuación en la hoja paralela se encuentra el texto en español. Todo está en una sola columna, como usted lo puede ver, y los versículos se van dividiendo de acuerdo a la temática con subtítulos, y a pie de página se encuentran notas que complementan la lectura del texto de la Torá. La hoja es de color blanco, de buena calidad, similar, un poquito más delgada que el papel de hoja de oficio. Bien, vamos a hacer lectura del libro del Génesis, Bereshit, capítulo 1, que dice así. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía, con oscuridad sobre la faz de las profundidades. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Dijo Dios, haya luz, y la luz cobró existencia. Dios vio que la luz era buena, y Dios dividió entre la luz y la oscuridad.
Dios llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Fue la tarde y fue la mañana un día. Después aparece el segundo día desde el versículo 6. Dijo Dios, hay un firmamento en medio del agua, y divida entre agua y agua. Dios de este modo hizo el firmamento, y éste separó el agua debajo del firmamento del agua arriba del firmamento. Permaneció de este modo. Dios llamó al firmamento cielo, fue la tarde y fue la mañana un segundo día. El tercer día del versículo 9. Dijo Dios, júntense las aguas debajo del cielo en un lugar y véase suelo seco. Aconteció, Dios llamó al suelo seco tierra, y a las acumulaciones de agua llamó mares. Dios vio que era bueno. Dijo Dios, de la tierra vegetación, plantas que den semilla, y árboles frutales que produzcan sus propias clases de frutos con semillas estén sobre la tierra. Aconteció, la tierra dio vegetación, plantas que producían sus propias clases de semillas, y árboles que producían frutos que contenían sus propias clases de semillas. Vio Dios que era bueno. Fue la tarde y fue la mañana un tercer día. Entonces aquí tenemos la lectura del libro del Génesis hasta el versículo 13. Y las notas dicen lo siguiente. De Génesis 1:1. En el principio. Otros traducen esto como en el principio de la creación de Dios del cielo y de la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía. Así lo traduce el maestro judío Rashi. No obstante, otros combinan los primeros 3 versículos. En el principio de la creación de Dios, cuando la tierra estaba sin forma y vacía, dijo Dios, haya luz. Bereshit Rabá. Entonces ahí tenemos una explicación. Génesis 1:2, el Espíritu de Dios, otros traducen como el viento de Dios. Firmamento, sadia, raquia, en hebreo literalmente amplitud o extensión. Este separó, o él dividió, como aparece en la Septuaginta griega. 1:7. Permaneció de este modo, usualmente traducido como así fue. Más adelante traducimos esto como aconteció. Árboles que producían frutos, o especies específicas de árboles que producen frutos con semillas. Y firmamento celestial, literalmente el firmamento del cielo. Entonces ahí ya vemos cómo se utilizan las distintas ayudas que posee esta Torá Haim. Entonces aquí tenemos el texto en hebreo y acá tenemos el texto en español. Ahora vamos a hacer la lectura con relación al Shabbat. En el capítulo 2 del Génesis o Bereshit. El cielo y la tierra y todos sus componentes fueron de este modo completados. Con el séptimo día Dios finalizó toda la obra que había hecho. Él de este modo cesó en el séptimo día toda la obra que había estado haciendo. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró para que fuera santo, puesto que fue en este día que Dios cesó toda la obra que había estado creando para que continuara funcionando. Entonces vamos a ver qué es lo que dice con relación a Génesis 2:2, cesó, Hirsch, Shabbat en hebreo, usualmente traducido como descansó. Y vamos a ver qué es lo que dice en Génesis 2:4, cómo nuestros hermanos mayores los judíos traducen el nombre de Dios. Sabemos que la tradición judía impide pronunciar el nombre de Dios. Estas son las tónicas del cielo y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Dios completó la tierra y el cielo. Veamos qué es lo que dice la nota. Dios, 2:4. En el resto de este capítulo, la Torá emplea dos nombres, Adonai Elohim, traducido usualmente como el Señor Dios. En los capítulos anteriores, solo el nombre Elohim, traducido usualmente como Dios, fue empleado. Según la tradición, Elohim denotaba una creación con justicia absoluta, mientras que el nombre Adonai denota una adición de misericordia. Puesto que no hay un modo simple contemporáneo de traducir Adonai Elohim, lo traducimos como Dios. Entonces ahí está la explicación de que aquí simplemente lo tradujeron como Dios, no como aparece Adonai Elohim, que es el Señor Dios. Acá usted puede ver que aparecen notas a pie de página, tanto del texto hebreo como del texto en español. Como usted lo puede ver. Por ejemplo, Tigris, el río Tigris, dice
Hidikel en hebreo, en árabe el Tirris es el Ditle o Digilá. Después tenemos que aparecen varias explicaciones a lo largo de las notas, incluso hasta con dibujos, como allá aparece un dibujo de un bedelio, una imagen de un bedelio. Aquí usted puede encontrar un mapa de las tierras bíblicas en donde posiblemente en el mundo antiguo se puede haber encontrado el Edén, el jardín del Edén. Algunos lo sitúan aquí al medio, entre los ríos Tigris y el Éufrates, otros al sur de los montes Cáucasos, cerca del monte Ararat, al sur del Ararat, y otros en el lejano oriente, al sur del mar Aral, Entonces, allá tenemos donde posiblemente se puede haber encontrado el jardín del Edén según la tradición judía. Ahora vamos a ver qué es lo que dice acá en el Génesis 3 con relación a la serpiente. La serpiente era la más astuta de todas las bestias salvajes que Dios había hecho. La serpiente le preguntó a la mujer: ¿realmente dijo Dios que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no lo coman, y no lo toquen siquiera, o de lo contrario morirán. La serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Realmente Dios sabe que en el día que coman de él, los ojos de ustedes serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y deseable a los ojos, y que el árbol era atractivo como medio de ganar inteligencia. Tomó algo de su fruto y lo comió. También dio algo a su marido, y él lo comió. Los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron juntos hojas de higuera y se hicieron taparrabos. Oyeron que la voz de Dios se movía por el jardín con el viento del día, y el hombre y su esposa se escondieron de Dios entre los árboles del jardín. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tratando de esconderte? Oí tu voz en el jardín, respondió el hombre, y tuve miedo porque estaba desnudo, por lo que me escondí. Dios preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te ordené no comer? El hombre respondió: la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio lo que comí del árbol. Dios le dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y lo comí. Dios le dijo a la serpiente: porque hiciste esto, maldita eres tú más que todo el ganado y todas las bestias salvajes. Sobre tu vientre te arrastrarás, y el polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré odio entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te golpeará en la cabeza, y tú le golpearás en el talón. Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen las notas. Es hasta el Génesis 3:14. Por ejemplo, en el 3:5, donde dice como Dios, Rashi, otros no obstante tienen como los grandes o como los grandes ángeles, Targún, Yohanatán, y la palabra Elohim empleada aquí denota cualquier poder o poderes superiores y pueden referirse a Dios, ángeles, jueces, gobernantes. Entonces, donde prometió la serpiente que ellos al comer el fruto prohibido podían ser como Dios, podía ser Dios, un ángel o un juez o gobernante. A los ojos, para los ojos, moviéndose literalmente caminando. Los comentarios explican que era la voz la que se movía, no Dios. Viento del día, literalmente algunos lo traducen como el fresco del día, otros la dirección o la conclusión del día, a saber, al oeste Rashi. De ahí la enseñanza de que la presencia divina está en el oeste. Continuamos. Después dice, Adam significa hombre, finalmente, o hasta, Javá, a fin, o la palabra Jai, que significa vida. Entonces, ahí está la explicación, hermanos. Acá explica lo que son los querubines. Dice, Rashi observa que son ángeles de destrucción. Se les dice al hombre que debe eventualmente morir y se lo echa el paraíso. Solo pueden retornar al paraíso después de la muerte, y antes de hacerlo, debe pasar por estos ángeles del purgatorio, Bajia. El profeta debe asimismo pasar por estos ángeles para acercarse al árbol de la vida y obtener una visión. Este es el significado de los querubines sobre el arca.
y los vistos en la visión de Ezequiel. Entonces, aquí, hermanos, habla que los querubines son ángeles de destrucción, que deben echarlos para eventualmente morir y se los echa el paraíso. Y pueden retornar las personas después de la muerte y antes de hacerlo deben pasar por estos ángeles del purgatorio. Mire cómo lo interpreta Rashi en el mundo judío. Y por eso esos querubines se encuentran sobre el arca de la alianza. Interesante interpretación de nuestros hermanos mayores. Entonces, si continuamos avanzando, usted puede observar que está muy detallada la explicación. La letra es de gran tamaño. Aquí aparece un árbol genealógico de la familia de Abraham. Después aparece un mapa, ¿cierto?, del viaje de Abraham, de donde sale desde Ur, para llegar hasta la tierra prometida. Aparecen más dibujos a los pies de página para poder entender algunos conceptos o palabras claves. Ahora vamos a hacer lectura del libro del Éxodo, Éxodo 20. Que dice de la siguiente forma cuando lleguemos al Éxodo 20. Aquí está el Éxodo 23, 21, Éxodo 21, Éxodo 21, Éxodo 20. Los primeros dos mandamientos. Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy Dios tu Señor, quien te sacó de Egipto del lugar de la esclavitud. No tengas ningún otro Dios delante de mí. No representes a tales dioses con ninguna estatua o imagen tallada de cualquier cosa en el cielo, arriba sobre la tierra, abajo o en el agua debajo de la tierra. No te inclines ante tales dioses ni los adores. Yo soy Dios, tu Señor, un Dios que exige adoración exclusiva. En lo que respecta a mis enemigos, tengo en cuenta el pecado de los padres para sus descendientes, hasta la tercera y cuarta generación, para que los que me aman y cumplen mis mandamientos, muestro amor durante miles de generaciones. Entonces aquí usted puede ver, hermanos, que le colocan en paréntesis porque no aparece en la traducción original, pero le colocan que tanto en el primer y segundo mandamiento, en donde dice, yo soy tu Dios quien te sacó de Egipto, no tenga ningún Dios, otro Dios delante de mí. Después, donde dice, no te representes tales dioses con estatua o imagen alguna, habla, hermanos, de la idolatría, no hacer imágenes de dioses. Así lo explica claramente esta traducción judía. Después dice, yo soy Dios. Este es un mandamiento de creer en Dios. Otros, no obstante, exponen que la creencia en Dios es demasiado básica como para ser un mandamiento real. No representes, no hagas. Entonces, acá tenemos la explicación del del Éxodo 20. Acá está el texto en hebreo, acá está el texto en español. Ya si continuamos avanzando, siguen apareciendo imágenes, dibujos para poder comprender las ordenanzas que le dio Dios al pueblo judío. Acá aparecen imágenes de plantas, galvano, incienso, espicarnardo, azafrán, citlamem, estoraque, onija, strombus. Entonces aparece mucha explicación en las notas que se encuentran a pie de página. Entonces es una obra bastante interesante para aquellos hermanos que deseen investigar más acerca de la tradición judía. Hebreo, español. Y aparecen mapas en el interior para poder comprender el texto bíblico con mayor facilidad. Una obra bastante bella. Y finalmente aparece la bibliografía, en donde aparece de dónde se obtuvo la información. Después dice, antes, ediciones del Haftará,
para el Shabbat, para las festividades que son propias de nuestros hermanos judíos. Después el índice de nombres de lugares de la Torá. Y finalmente aparecen algunas oraciones. Que Hashem los bendiga en toda forma y sentido, colmando de felicidad sus vidas. Vayan por ellos la bendición reservada por el Creador del universo para todos aquellos que colaboran en la difusión de su Torá, colmando de felicidad sus vidas. Está todo esto en el texto hebreo y abajo la traducción en español. Que Hashem los bendiga de toda forma y sentido, colmando de felicidad sus vidas. Y hermanos, ha sido la revisión de esta hermosa Torá Jaín de nuestros hermanos mayores, los judíos, que conociste aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, sino que también vamos a conocer Torá, vamos a conocer Tanakh, que pertenecen a nuestros hermanos mayores, los judíos, como lo hicimos en este video. Recuerda, hermano, leer la Biblia todos los días por 15 minutos. Pídele al Señor que te llene su Espíritu Santo para comprender las Sagradas Escrituras y no caer en la soberbia y interpretar las Sagradas Escrituras mediante la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.